cual fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo, Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aun tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, El lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo, Dadles de comer vosotros. Y le dijeron, ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dice, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas, de 100 en 100, y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 cofines llenos, y de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Bethsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo, Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco, y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genesaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban, quedaban sanos. Capítulo 5. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia.
Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía, Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, Muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Capítulo 4. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda.
mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Y les dijo, A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que, cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60, y otro a 100. También les dijo, Tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. ¿No es para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, Mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía más, Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, Pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿Quién es este, que aun el viento y la mar le obedecen? Capítulo 15. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos?
Y respondiendo él le dijo, Tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, Crucifícale. Mas Pilato les decía, Pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces, Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la cohorte. Y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, Ah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían, He aquí llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de alto abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así, clamando, dijo, Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto.
y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Capítulo 14. Y 2 días después era la Pascua, y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro, de ungüento de nardo espique, de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este Evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dineros. Y buscaba oportunidad cómo le entregaría. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice, Id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice, Todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús, De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice,
Está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. Empero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir oró, y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dice, Dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aun hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo, Al que yo besare, aquel es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él, y le dice, Maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces dejándole todos sus discípulos, huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿Qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas y decirle, Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole dice, ¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó diciendo, No conozco ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar,
no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Capítulo 13. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que estuviere en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Y entonces, si alguno os dijere: He aquí, aquí está el Cristo, o He aquí, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa, y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad pues porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Velad. Capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó con seto, y cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole, le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo, Tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice, ¿Cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, Dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dice, ¿No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y que amarle de